Saludos estudiantes, habla la profesora Aranza Carrillo. En esta oportunidad vamos a estudiar lo referente a la fuente de las obligaciones según el Código Civil venezolano. Con la frase fuente de las obligaciones se hace referencia al nacimiento de las obligaciones y más concretamente a las causas o supuestos que originan una relación obligatoria, la cual alude a todos aquellos actos o hechos que jurídicamente son susceptibles de producir obligaciones. En este sentido, no existe una obligación sin causa. Se necesita que la relación obligatoria provenga de una fuente prevista como tal en el derecho positivo, que es el ordenamiento jurídico. Quiere decir que si el hecho que da origen a la obligación no está tipificado en la norma jurídica, no existe tal obligación. Sin esta tipicidad, la obligación podría ser natural, dependiendo del tipo de que se trate, pero nunca será una obligación civil. Para terminar esta introducción, cabe finalmente hacer referencia a la ubicación de la fuente de las obligaciones en el Código Civil venezolano, las cuales se encuentran en el libro tercero, título 3 de las obligaciones, en su capítulo 1 de las fuentes de las obligaciones. Regula las fuentes desde el artículo 1133 al artículo 1196, que instituye como fuentes el contrato, la gestión de negocios, el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa y los hechos ilícitos. Se critica que el Código Civil venezolano no cuente con una norma genérica que aluda a la fuente de las obligaciones, sino que directamente haga la clasificación, es decir, la división sistemática de las mismas, pero dicha clasificación solo es enunciativa, ya que existen otras leyes especiales que también son fuente de obligaciones y que no se encuentran consagradas como tal en el Código Civil. La clasificación de las fuentes, al igual que la noción de obligación, es una tarea que más bien corresponde a la doctrina y no al legislador. De allí que los códigos modernos evitan clasificar la fuente de las obligaciones, concluyendo de ello que lo más recomendable es seguir la tendencia de que la fuente de las obligaciones no son taxativas, o más precisamente, serán taxativas siempre que provengan de la ley, que se trata de los hechos o actos que den nacimiento a la relación obligatoria. En todo caso, el carácter taxativo de la fuente de las obligaciones pierde sentido ante la fuerza que tiene consigo o que trae consigo la ley, la cual se fundamenta como una fuente autónoma y preponderante de las obligaciones, observando que la obligación nace de la ley porque ésta es la que la establece, resaltando entonces la postura de que la discusión sobre si las fuentes de las obligaciones son o no son taxativas es eminentemente teórica, toda vez que lo que importa es encontrar la razón en el ordenamiento jurídico para validar el motivo que legitima la relación jurídica obligatoria. En este sentido, las fuentes o la clasificación de las fuentes de las obligaciones que establece el Código Civil no es una clasificación limitada, taxativa, estricta. Más bien es una clasificación referencial de la fuente de las obligaciones. Ahondamos ahora en la fuente de las obligaciones que consagra nuestro Código Civil venezolano. En este sentido, tenemos concretamente 5 fuentes de obligaciones reguladas como tal en nuestro ordenamiento jurídico. Comenzamos por hablar del contrato, el cual es definido por el artículo 1133 del Código Civil como una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico.
Es entonces el contrato una convención entre dos o más personas destinada a producir obligaciones, en la cual es necesaria la concurrencia de dos o más partes, donde varias o solo una de ellas se obliga a dar, hacer o no hacer una cosa a favor de las otras. En él priva el principio de la autonomía de la voluntad, siendo esa autonomía la fuerza que genera la obligación de las partes que intervienen en ese contrato. Hablaremos ahora sobre la gestión de negocios, que está regulada en el artículo 1173 del Código Civil y consagra que quien sin estar obligado asume conscientemente la gestión de un negocio ajeno contrae la obligación de continuar la gestión comenzada hasta terminarla, hasta que el dueño se halla en estado de proveer por sí mismo a ella, y debe también someterse a todas las consecuencias del mismo negocio y a todas las obligaciones que resultarían de un mandato. Ocurre o se da la gestión de negocios cuando una persona interviene o gestiona los negocios de otra sin un mandato expreso o tácito de ésta, teniendo en cuenta que un mandato es un contrato nominado, es decir, que tiene nombre y está reglamentado por el Código Civil, en virtud del cual una persona que es el mandante le encomienda la gestión de un negocio a otra denominada mandatario. La diferencia con la gestión de negocios es que no existe un contrato formal del mandato y quien asume la gestión y la responsabilidad del negocio la asume de manera unilateral, ya que, como se dijo, carece de mandato, no hay un contrato y carece al mismo tiempo de obligaciones legales. Aún así, sin este mandato expreso, esta persona se encarga y gestiona los negocios de otra. Nos encontramos entonces frente a la figura de la gestión de negocios, la cual es considerada como fuente de obligaciones según el Código Civil. Por su parte, el pago de lo indebido, en virtud del artículo 1178 del Código Civil, indica que todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. La repetición no se admite respecto de las obligaciones naturales que se han pagado espontáneamente. Esto ocurre cuando por error una persona paga a otra una suma de dinero que no le debía, o cuando paga más de la suma que le correspondía, el pago hecho por una causa ilícita. Son estos los casos de pago de lo indebido, y todo lo que ha sido pagado de manera indebida está sujeto a repetición, es decir, que la persona que paga puede, en virtud de este artículo, exigir a quien pagó la restitución de ese pago hecho. Por su parte, el enriquecimiento sin causa se encuentra consagrado en el artículo 1184 del Código Civil, el cual indica que aquel que se enriquece a causa de otro o perjuicio de otra persona está obligado a indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento de todo lo que aquella se haya empobrecido. Y este enriquecimiento sin causa genera obligaciones por ese aumento del patrimonio de manera injusta y el empobrecimiento de la otra persona, poniendo de manifiesto en este caso que hay autores que critican esta distinción que hace el Código Civil del pago de lo indebido con el enriquecimiento sin causa, ya que alegan que el enriquecimiento sin causa es producto del pago de lo indebido, siendo el enriquecimiento sin causa el género y el pago de lo indebido la especie, por lo cual consideran que es innecesaria o inútil esta distinción que hace el Código Civil. Sin embargo, hay que respetar y hay que saber ubicar los hechos o las circunstancias, se trate de el enriquecimiento sin causa o se trate del pago de lo indebido.
Vamos ahora a conversar sobre el hecho ilícito, que es la última de las fuentes de las obligaciones que establece el Código Civil en su artículo 1185, consagrando que el que con intención, por negligencia o imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien ha causado un daño a otro excediendo en el ejercicio de sus derechos los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. Un ejemplo del hecho ilícito puede ser el que se produce cuando ocurre un choque entre dos vehículos, donde se debe verificar si fue por negligencia o si fue por imprudencia. Independientemente de cuál fue la causa del choque, hay que atribuir la responsabilidad a quien le corresponde para que se obligue a reparar el daño ocasionado y ese pago o esa obligación que surge de ese hecho está ubicada en el hecho ilícito como fuente de las obligaciones. Aunque estas son las 5 fuentes, verifiquemos: pago de lo indebido, gestión de negocios, contrato, hecho ilícito y enriquecimiento sin causa. Son las 5 fuentes de las obligaciones que establece nuestro Código Civil. Se debe mencionar que la ley constituye una de las fuentes principales de la obligación, aun cuando en nuestro ordenamiento jurídico no esté consagrado, teniendo en cuenta que la ley es de donde nacen todas las obligaciones no derivadas del contrato, ya que para que una obligación sea válida, tiene que estar consagrada en la norma jurídica, que es la causa de la obligación, siendo esta, es decir, la ley, la causa mediata e inmediata de las obligaciones. Podemos concluir que hay fuentes contractuales de las obligaciones que son todas las que derivan de la celebración de un contrato formalmente constituido o celebrado, y las fuentes de las obligaciones extracontractuales que involucran todos aquellos hechos que no derivan de un contrato, como las que acabamos de explicar: pago de lo indebido, enriquecimiento sin causa, hecho ilícito y gestión de negocios, además de otras obligaciones que derivan de legislaciones especiales que se encuentran fuera de lo establecido por el Código Civil, por lo que allí es donde toma mayor importancia la ley como fuente primigenia de las obligaciones. Si la obligación no está causada, es decir, no está motivada o consagrada en el ordenamiento jurídico, no se considera como tal, teniendo especial consideración con algunos hechos que cuando se verifican se convierten en obligaciones, pero que carecen de poder coactivo por no estar consagrados en el ordenamiento jurídico como una obligación. Y para darle causa o motivación a esas circunstancias, se establece la figura de las obligaciones naturales, que producen plenos efectos jurídicos una vez que han sido cumplidas. Y esto ocurre para proteger los hechos o las liberaciones voluntarias hechas por determinadas personas, como por ejemplo la manutención de un tío, que es una obligación natural, porque carece de poder coactivo. Es decir, el tío no puede exigirle o constreñir al sobrino para que lo mantenga, ya que ese hecho no está consagrado en el ordenamiento jurídico. Pero en el momento en el que el sobrino materializa el pago, ese pago surte efectos jurídicos plenamente y se ampara bajo la figura de la obligación natural. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede con el objetivo de que posteriormente, por cualquier razón, el sobrino no pueda alegar el pago de lo indebido para pedir la repetición o la restitución de lo entregado o pagado en virtud de esa obligación natural. Con esto hemos culminado con la explicación de la fuente de las obligaciones según el Código Civil venezolano, según nuestro ordenamiento jurídico. Por acá quedan las referencias utilizadas en esta presentación.